3.5 V6 283 caballos VQ35D. 4.5 V8 315 caballos 328 caballos VK45D. El Infiniti AFAX de primera generación solo tenía instalados dos motores, ambos de gasolina en forma de V con 6 y 8 cilindros. Ambos motores son muy confiables y sin pretensiones, sin embargo, muchos de los primeros propietarios de Infiniti en la segunda mitad de la década de 2000 se enfrentaron a la revisión de estos motores o al reemplazo por otros contratados. La muerte de estos motores estuvo asociada a la destrucción de los convertidores. La situación es normal, el combustible en mal estado provoca la fusión y destrucción de los convertidores, su polvo penetra en los cilindros y provoca raspaduras. Quemaduras de aceite, fallos de encendido, etc., todo esto indica que el motor no está bien. Quizás hoy este problema haya desaparecido, los neutralizadores se cortaron hace mucho tiempo, nada amenaza a los cilindros. Pero lo que siempre ha amenazado a estos motores en forma de V es el sobrecalentamiento. Un radiador principal cubierto con una gruesa capa de suciedad y polvo, fugas de refrigerante a través de un tanque de expansión reventado o de un radiador agrietado y un ventilador principal que no funciona. Todo esto conduce inevitablemente al sobrecalentamiento del motor. Si el sobrecalentamiento es leve, las tapas de plástico de las válvulas se deforman por el calor, provocando una fuga de aceite. Además, el sobrecalentamiento es un camino directo a la formación de anillos de pistón, tras lo cual se producen quemaduras de aceite. Pero tocaremos esto más adelante. Si el sobrecalentamiento es severo, provoca la deformación de la culata. Como resultado, se altera la estanqueidad entre los circuitos de lubricación y refrigeración, estos líquidos ingresan a los cilindros y aparece el correspondiente humo de escape. Por otra parte, observamos que el 6 en forma de V tiene un problema con la refrigeración del quinto y sexto cilindro. En este caso se trata de los cilindros más alejados del radiador. Reciben líquido que ya está completamente calentado en el motor, por lo que allí se origina el sobrecalentamiento. Los propietarios de Infiniti y Nissan 350Z de todo el mundo conocen este problema, pero se puede eliminar organizando la eliminación del anticongelante calentado desde la parte trasera del bloque, desde el área del quinto y sexto cilindro. Para hacer esto, puede utilizar piezas especialmente diseñadas o componentes Nissan. En términos generales, es necesario agregar una brida, 11060-4P110, y reemplazar el tubo trasero, 11060-5W900, así como los sellos y el termostato asociados. Hay alrededor de 10 partes en total. Y el motor V6 del FX funcionará con menos carga térmica. Cuanto mayor sea el kilometraje, mayor será el consumo de aceite de ambos motores. Si cambia el aceite cada 10.000 kilómetros, entre cambios deberá añadir 1 a 2 litros de aceite. Esta es prácticamente la norma para estos motores. Quizás a día de hoy ya no queden Infiniti AFAX de primera generación que no consuman petróleo. No se puede culpar por esto al desgaste en la superficie de los cilindros, así es como se manifiesta el desgaste del motor en su conjunto. Si los motores de este crossover consumen aceite, intente comprobar periódicamente su nivel. Porque a menudo estos motores, por un descuido, beben todo el aceite, lo que acaba con el giro de las camisas. Motor V8 en los rediseñados, es decir, desde el año modelo 2006, el Infiniti AFAX está equipado con una bomba de tiempo. El motor tiene 4 amortiguadores en la mitad superior del colector de admisión, cada uno de los cuales está asegurado con un par de tornillos. Naturalmente, se desenroscan y vuelan hacia los cilindros. Las primeras averías de los motores VK45D por este motivo se produjeron a los 90.000 kilómetros. Este problema es más fácil de prevenir que de curar quitando la parte superior del colector de admisión, quitando cada tornillo y usando sellador de roscas. Tardará unas 3 horas en hacer todo. Y no olvides cambiar la junta de admisión 14035E000. En resumen, los motores VQ35D y VK45D no son caprichosos y son capaces de recorrer 500.000 de kilómetros con poco consumo de aceite. Lo único que los mata es una u otra manifestación de mantenimiento desatento y muy económico.
Las cadenas de estos motores duran entre 200 y 250.000 kilómetros. Estos motores no cuentan con compensadores hidráulicos, sino que cuentan con empujadores calibrados 1.3231 EI03C. Sin embargo, la verificación y el ajuste de las holguras térmicas solo deberían preocupar a los propietarios de crossovers AFAX que tienen GLP instalado en sus automóviles. Agreguemos que estos motores pueden calarse mientras conducen, el culpable es siempre un fallo en el sensor del cigüeñal o del árbol de levas. Muchos propietarios de Infinity AFAX se sorprenden por la explosión del radiador principal, esta parte del sistema de refrigeración simplemente tiene fugas de serie. Pero el problema no es la resistencia de los radiadores, sino el espesor de la capa de suciedad que tienen sobre ellos. Y también en el tapón del depósito de expansión, cuya válvula deja de liberar el exceso de presión. Agreguemos aquí los accesorios del radiador, se corroen fuertemente bajo la influencia de los reactivos y luego gotean o incluso se rompen. Jaco Jr. 507/R5R05 a 5 velocidades transmisión automática. La transmisión automática de 5 velocidades de la empresa judicial Jaco es muy fiable, pero los conductores más agresivos y duros lograron inutilizarla después de 150.000 kilómetros. En la práctica, la avería de esta transmisión automática se manifiesta no solo en patadas e impactos, sino también en la pérdida de la marcha atrás. Si simplemente maneja este crossover adecuadamente, la unidad Jaco recorrerá más de 300.000 kilómetros. Es necesario cambiar el aceite cada 60.000 kilómetros, controlar el estado de las mangueras entre la transmisión automática y el radiador de refrigeración. Es mejor conectarles un radiador separado, porque hay casos desagradables de entrada de anticongelante en el circuito de refrigeración del ATF. Esto ocurre porque aparece una grieta en el radiador principal combinado. La limpieza del radiador principal también afecta la salud de la transmisión automática. Este es otro argumento a favor de limpiar todo el sándwich de intercambiadores de calor. Los propietarios de estos automóviles deben tener en cuenta que el agua se acumula en el nicho debajo de la batería, a la izquierda, debajo del capó, debido a los desagües obstruidos. Cuando su nivel sube, llega al cableado. El agua puede llegar a las unidades de control a través de los mazos de cables. Lo sabrá de inmediato, los indicadores de falla se encenderán en el panel de instrumentos y aparecerán muchos errores en la memoria. No solo tendrá que limpiar los desagües, que están debajo del soporte de la batería, sino también secar todo el cableado, hasta los conectores de los bloques. En la mayoría de los casos, después del secado, los bloques siguen funcionando normalmente. Los frenos del Infinity AFAX son débiles en todos los sentidos. Es cierto que si el automóvil lo conduce un conductor súper tranquilo, no notará ningún problema especial o regular. ¿Cuál es el problema? Los discos de freno son delgados, por lo que se sobrecalientan fácilmente y se deforman tanto por su propio calor como cuando les cae agua de los charcos. Es inútil afilarlos, se volverán aún más finos y tiernos. Reemplazarlo por el original realmente no ayuda. Los conductores de Infinity AFAX más activos y agresivos cambian los discos literalmente en cada servicio de aceite. ¿Qué hacer al respecto? La mejor solución es instalar pinzas de freno de FX de segunda generación, desde 2008. También hay opciones con la instalación de mecanismos de freno de Porsche Cayenne o kits de tuning especiales. Estas medidas también solucionan otro problema, la insuficiente eficacia de los frenos originales. Las pinzas delanteras de un solo pistón en el FX anterior al rediseño y las pinzas delanteras de 2 pistones en el rediseñado son igualmente débiles. Bueno, si el conductor conduce el Infinity AFAX con mucha tranquilidad, entonces debería realizar el mantenimiento de las pinzas de freno cada pocos años. Las guías se corroen, lo que provoca una presión desigual de las pastillas o el bloqueo de las pinzas. El Infinity AFAX tiene tracción total seleccionable, un embrague electrohidráulico acopla el eje delantero según sea necesario. Toda la transmisión en su conjunto es muy confiable. Pero un recocido inadecuado y la deriva sobre asfalto seco pueden matarlo y las juntas homocinéticas delanteras, incluso hasta el punto de romper las estrías. Bueno, si el agua de debajo de la batería llega a la unidad de control del embrague de tracción total, 41650 CZ70A,
Entonces espere los problemas correspondientes con errores y el apagado de la tracción total. Durante una operación adecuada, mantenga secos los reductores y acoplamientos. El aceite de todos estos componentes puede y debe cambiarse. Se vierten aproximadamente 2 litros de aceite especial, 999 mp a 100p, en el acoplamiento del eje delantero, 3 litros de aceite para engranajes normal, 75W90, en ambas cajas de cambios. En particular, los ejes cardán y sus travesaños duran bastante tiempo. Pero nuevamente, todo depende de la idoneidad del funcionamiento. Los travesaños no requieren mantenimiento. Si en ellos aparece juego, lo que suele ocurrir en la parte delantera, entonces es necesario cambiarlos lo antes posible, antes de que el juego rompa los resortes cardán. Los travesaños a juego, un 45, cuestan $8. Al observar el silenciador, uno puede volver a pensar en la corrosión. Su resistencia a las sales y reactivos es media, a veces la corrosión lo devora. También hay casos en los que, durante la aceleración y el frenado, algo comienza a golpear y retumbar en el banco trasero del silenciador. Esto sucede porque la partición interna se rompe. La cremallera de dirección del Infinity AFAX se considera débil y dura una media de 90.000 kilómetros antes de que aparezca un golpe. Se cree que usted puede hacerle la vida más fácil, simplemente no debe estacionar ni dejar el automóvil con las ruedas giradas completamente en la estación fría. La humedad y la suciedad se filtran debajo de los protectores del portaequipajes, lo que provoca el desgaste de los casquillos del portaequipajes e incluso la corrosión. Bueno, en general, este riel, si no está dañado por la corrosión, es reparable. Y si, al girar el volante por completo, aparecen crujidos y mordiscos, entonces es el momento de cambiar el travesaño, ST-1540, del eje de dirección. La suspensión de este crossover, como puedes imaginar, es la de un turismo. Su peor enemigo son las ruedas de gran diámetro, al menos 18 pulgadas. Además, a veces los propietarios instalan discos a través de espaciadores, ampliando la vía. Los consumibles más caros del chasis son los cojinetes de rueda, los originales apenas duran 80.000 kilómetros. La parte delantera, 40202 X70B, se vende por $220 y la trasera, 43210 WL000, se vende por $80. Los puntales estabilizadores delanteros, 54617 CG000, duran hasta 50.000 kilómetros, pero los originales son económicos, $20. El resto de la suspensión no es muy caprichosa y puede recorrer 150.000 kilómetros antes de sustituir los silent blocks desgastados. No se pueden comprar bloques silenciosos originales para las palancas delanteras, 54501 CG200, las palancas ensambladas costarán $260 cada una. Las rótulas no están disponibles por separado. En la parte trasera, este crossover tiene un impresionante multibrazo. Aquí no se venden por separado ningún silent block original, pero algunos, por ejemplo los silent blocks 55152 K000, 55157 K000 y 55148 K000, en el muñón, son adecuados de Murano. Los eslabones inferiores pequeños, 551A1 CG010 y 55110 CG000, cuestan $60. La palanca más cara es la superior, 55502 CG000, cuesta alrededor de $500. Pero existen análogos baratos y bloques silenciosos no originales a precios razonables. Sin embargo, la rótula correspondiente no se vende por separado. En caso de problemas importantes, será necesario sustituir los bloques silenciosos del bastidor auxiliar trasero, incluido el bloque silencioso hidráulico en el punto de montaje de la caja de cambios trasera. Todos ellos se pueden seleccionar según propuestas poco originales. La resistencia a la corrosión es buena. Pero los años, o más bien el número de inviernos y la duración de la exposición al cuerpo a la sal y a los reactivos, todavía influyen. Quizás la parte más dolorosa en términos de corrosión es el metal de los pasos de rueda traseros. Al principio, la fuente de corrosión no es visible allí,
pero luego las rayas de óxido que atraviesan las juntas del parachoques trasero y las aletas lo indican. El capó es de aluminio, la tapa del maletero es de plástico. Son inmunes a la habitual corrosión roja. Si el automóvil no se lavó bien por la suciedad del invierno, se puede esperar que la pintura se hinche a lo largo de los pasos de rueda y a lo largo de las molduras. Los bordes inferiores de todos los paneles de acero de la carrocería también están en peligro. Con los años de uso, los faros empiezan a sudar. El agua después del lavado o de la lluvia ingresa a través del sellador adhesivo seco alrededor del perímetro de la pantalla. Este problema se puede solucionar despegando el faro e instalando el vidrio con un sellador nuevo. El Infinity AFAX tiene muchos problemas con las cerraduras de las puertas, lo que provoca que las puertas no se abran ni desde el exterior ni, con menos frecuencia, desde el interior. Es inútil tirar de las manijas externas, puedes romperlas. Las cerraduras de las puertas delanteras pueden colgarse debido a la fatiga del resorte en el mecanismo para cambiar las posiciones abierto y cerrado. El agua que ingresa a los mecanismos provoca la corrosión de los motores de los actuadores. Además, los cables de las cerraduras de las manijas de las puertas estallaron. En estos casos, por regla general, es necesario retirar el revestimiento de la puerta desde el interior con la puerta cerrada. Es difícil, pero posible. Esta es la única manera de llegar a la cerradura y los cables. Y si la cerradura de la puerta del conductor comienza a vivir su propia vida, es decir, se abre durante la noche, se bloquea y se desbloquea mientras se conduce, etc., entonces es necesario reemplazar el llamado activador de bloqueo, 80603 CM80A. El panel frontal del Infinity AFAX de primera generación comienza a tener un aspecto espeluznante con el tiempo, aparecen granos que se asemejan a ampollas en su superficie superior. Así se hincha su revestimiento vinílico. Un defecto cosmético tan terrible solo puede corregirse reemplazando todo el panel, lo cual es costoso y no dura mucho, o retapizando el panel. Lo ideal es utilizar vinilos de la mejor calidad, en lugar de cuero o polipiel, porque no es un hecho que el airbag del navegador pueda atravesarlo en caso de accidente. En general, el interior del Infinity AFAX se desgasta con bastante rapidez y pierde su aspecto premium. Los lados de los asientos están agrietados, están hechos de cuero artificial. El plástico alrededor del selector de transmisión automática y delante del reposabrazos está rayado. La estructura del asiento delantero del Infinity AFAX es bastante débil, no puede soportar el peso de conductores grandes ni frenos. En este caso, aparecen balanceos laterales y chirridos, y cuando la silla se levanta mediante servoaccionamientos, se inclina hacia un lado. En este caso, es necesario retirar la silla e inspeccionarla desde abajo. En su parte trasera encontrará grietas en el tubo transversal y, posiblemente, en el puntal delantero. Todas estas grietas y secciones rotas se pueden soldar. Con el tiempo, los engranajes de plástico de los ejes helicoidales, responsables del movimiento longitudinal de la silla, se desgastan. Por lo general, uno de los engranajes se desgasta, después de lo cual, cuando cambia la posición de la silla, no se mueve a lo largo de uno de los lados y se deforma en el plano horizontal. Los engranajes de reparación se pueden comprar y el acceso a ellos se realiza desde debajo del asiento en la parte delantera. Aquí es donde se encuentran los engranajes de ajuste longitudinal. Con el tiempo, el ventilador interior del Infinity AFAX comienza a crujir. El chirrido se produce en los casquillos desgastados de su eje. Un ventilador original nuevo, 27225 AM610, cuesta alrededor de 280 pesos, hay reemplazos por 70 pesos a 100 pesos. Puede elegir un ventilador desde el desmontaje, lo principal es que el rotor no funciona. Existe una forma popular de eliminar los chirridos, que consiste en reemplazar los casquillos por cojinetes. Si el ventilador se enciende de vez en cuando, entonces deberá reemplazar el relé 252-307-9942 en la caja de fusibles a la izquierda del compartimiento de pasajeros. También hay casos de transistores quemados en el tablero de control del motor eléctrico del ventilador, entonces simplemente no se enciende y será necesario reemplazarlo. Un problema común con el Infinity AFAX es la visualización incorrecta del nivel de combustible. El puntero en el tablero puede inducir a error en cualquier dirección.
Esto se debe a contaminación o desgaste de las pistas del potenciómetro de los sensores de nivel de combustible. Este coche tiene dos sensores, ambos en el tanque. Son accesibles desde debajo del asiento trasero. Hay un sensor instalado a la izquierda, 25060 CG00E, y a la derecha hay un sensor junto con una bomba de combustible, 17040 CG00B, que también contiene un filtro de combustible. Es necesario limpiar e inspeccionar las pistas del potenciómetro, es aconsejable comprobarlas inmediatamente con un multímetro, la resistencia debe cambiar suavemente. Un sensor y una bomba de combustible nuevos cuestan entre $200 y $250, no hay reemplazos baratos. El sistema eléctrico del Infinity AFAX es generalmente fiable y no sufre problemas sistemáticos. A veces es necesario soldar la ECU del motor y la unidad de control de la pantalla central en color. Debido a su mal funcionamiento, el motor no arranca y el multimedia no se enciende. El sistema de altavoces Bose a veces pierde sonido en el canal izquierdo. Esto se puede corregir manipulando el bucle de la unidad principal.